marido la traicionó mientras ella daba a luz. Entonces ella decidió recuperar todo el dinero. Las manos de Gloria temblaron mientras sostenía su celular, observando las fotografías que acababan de llegar a su WhatsApp. En la pantalla brillaba la imagen de su esposo Adrián, sonriendo y brindando con champán Dom Perignon en el restaurante más exclusivo de la Ciudad de México, mientras una mujer joven y hermosa se recargaba contra su hombro. El mismo hombre que debería haber estado a su lado apenas 2 horas antes, cuando ella gritaba de dolor trayendo a su hijo al mundo. Las lágrimas se mezclaron con el sudor aún presente en su frente y por primera vez en años, Gloria Navarro sintió que su mundo perfecto se desplomaba como un castillo de naipes. Pero regresemos al principio de esta historia, queridos espectadores. Antes de que nos cuenten desde dónde nos están viendo, desde qué país o ciudad están siguiendo nuestras historias, queremos que sepan que nos encanta leer cada uno de sus comentarios. Sus palabras nos motivan a seguir narrando estas historias que tocan el corazón, así que no olviden escribirnos. Todo había comenzado esa misma mañana, cuando Gloria despertó con las primeras contracciones en su elegante casa de las Lomas de Chapultepec. A los 36 años, ella representaba el ideal de la mujer mexicana exitosa, esposa devota, futura madre ejemplar y compañera incondicional de un empresario próspero. Su matrimonio con Adrián Salvatierra había sido la envidia de muchas mujeres en su círculo social. Él, con sus 40 años bien llevados, su empresa de exportación de productos textiles y su carisma natural, parecía ser el hombre perfecto. Gloria había confiado plenamente en Adrián. Durante sus 8 años de matrimonio, nunca había cuestionado sus viajes de negocios, sus cenas con clientes o las noches que llegaba tarde oliendo a perfume caro. Ella había construido su vida alrededor de él, dejando de lado su carrera como contadora para dedicarse completamente al hogar y a prepararse para ser madre. Sus días transcurrían entre clases de yoga prenatal, decoración del cuarto del bebé y cenas elegantes donde acompañaba a Adrián en sus compromisos sociales. Esa mañana, mientras las contracciones se intensificaban, Gloria llamó a Adrián con la emoción brillando en sus ojos. Era el momento que habían esperado durante años. Su bebé estaba listo para nacer. «Mi amor, ya es hora. Las contracciones están cada 5 minutos», le dijo con voz entrecortada por el dolor, pero llena de felicidad. Adrián respondió desde el otro lado de la línea con una voz que sonaba distante, como si estuviera distraído. «Gloria, mi vida, justo ahorita estoy en una junta súper importante con unos inversionistas de Guadalajara. Es una oportunidad que no puedo dejar pasar. Vete al hospital con tu mamá. Yo te alcanzo en cuanto termine, te lo prometo». Gloria sintió una punzada de desilusión, pero decidió entenderlo. Los negocios de Adrián siempre habían sido su prioridad, y ella había aprendido a aceptarlo como parte de su éxito como pareja. Llamó a su madre, doña Clara Navarro, una mujer de 62 años, con esa fortaleza típica de las madres mexicanas, quien llegó a la casa en tiempo récord. «Mija, no te preocupes, yo voy a estar contigo. Tu papá me crió 5 hijos prácticamente sola, así que sé muy bien qué hacer», le dijo Clara mientras ayudaba a su hija a subir al coche, acariciando su cabello con esa ternura que solo las madres saben dar. El Hospital Español se encontraba a apenas 20 minutos de su casa, pero para Gloria cada minuto se sentía eterno. Las contracciones llegaban cada vez con mayor intensidad y ella no podía dejar de marcar el número de Adrián, que invariablemente entraba directo al buzón de voz. «Deje su mensaje después del tono», resonaba la voz automatizada una y otra vez, mientras Gloria apretaba los dientes tratando de controlar el dolor. «¿Por qué no contesta?», se preguntaba Clara, notando la angustia en el rostro de su hija. «Ese hombre debería estar aquí, no en ninguna junta. El día que nace su primer hijo no se repite jamás».
Al llegar al hospital, las enfermeras recibieron a Gloria con profesionalismo y calidez. La llevaron inmediatamente a una habitación privada, una de las mejores del hospital, pagada por adelantado por Adrián meses antes. Todo estaba preparado para recibir al bebé en las mejores condiciones posibles. Sin embargo, la silla destinada para el padre permanecía dolorosamente vacía. «Señora Navarro, ¿su esposo viene en camino?», preguntó la doctora Ramírez mientras examinaba a Gloria. «Sí, doctora, está en una junta de trabajo, pero ya debe estar por llegar», respondió Gloria, tratando de sonar convincente, aunque por dentro comenzaba a sentir una mezcla de dolor físico y emocional que no sabía cómo manejar. Las horas pasaron lentas y tortuosas. Clara no se separó ni un momento del lado de su hija, sosteniéndole la mano, secándole el sudor y susurrándole palabras de aliento en cada contracción. Pero los ojos de Gloria buscaban constantemente la puerta, esperando ver aparecer la figura de Adrián con su sonrisa encantadora y una disculpa perfecta. «Mamá, ¿será normal que no conteste el teléfono? Ya son las 5 de la tarde y nada», murmuró Gloria entre respiraciones profundas, siguiendo las instrucciones de la enfermera. Clara apretó la mano de su hija con más fuerza. «Mija, ahorita lo importante eres tú y mi nieto. Los hombres a veces no entienden estas cosas, pero cuando llegue y vea a su hijo, se va a arrepentir de no haber estado aquí desde el principio». Mientras tanto, a solo 15 kilómetros del hospital, en el exclusivo restaurante La Hacienda de los Morales, Adrián Salvatierra disfrutaba de la velada más cara de su vida. Sentado en una mesa privada con vista a los jardines del restaurante, levantaba su copa de champagne Dom Perignon de 3,000 pesos la botella, brindando con Natalia Ríos, una joven de 29 años con la belleza deslumbrante de las modelos de revista. «Por nosotros, mi amor, por este nuevo capítulo que estamos empezando», decía Adrián, mientras deslizaba un estuche de terciopelo azul marino a través de la mesa. «Ábrelo, mi vida». Natalia, vestida con un vestido Hermès que había costado más de 80,000 pesos, tomó el estuche con manos cuidadosamente manicuradas. Al abrirlo, sus ojos verdes brillaron como esmeraldas al ver el collar de diamantes de Tiffany que descansaba sobre el terciopelo blanco. «Adrián, no debiste, es hermosísimo», susurró ella mientras él se levantaba para colocarle la joya alrededor del cuello. «Debe haber costado una fortuna. Para ti no escatimo en gastos, Nati». «Eres lo mejor que me ha pasado en la vida», respondió Adrián, besándole suavemente el cuello. «Ya pedí los papeles del divorcio. En unos meses estaremos libres para casarnos y vivir juntos oficialmente». Natalia sonrió con una mezcla de felicidad y ambición. Había conocido a Adrián en una exposición de arte contemporáneo 6 meses atrás, y desde entonces su vida había cambiado completamente. Departamento nuevo en Polanco, ropa de diseñador, viajes a Cancún y Puerto Vallarta, cenas en los mejores restaurantes de la ciudad, todo pagado por el hombre que le prometía un futuro dorado. «¿Y qué va a pasar con, ya sabes, con ella?», preguntó Natalia, refiriéndose a Gloria sin mencionarla por nombre. Adrián tomó un sorbo de champán y sonrió con frialdad. Gloria siempre ha sido muy ingenua. Nunca se ha metido en los negocios, nunca ha revisado las cuentas. Para cuando se dé cuenta de lo que está pasando, ya será demasiado tarde. Además, con el bebé que está por nacer, va a estar tan ocupada que no va a tener tiempo de pensar en otra cosa. Lo que Adrián no sabía era que su contador de confianza, Héctor Villaseñor, un hombre íntegro de 55 años, que había trabajado con la familia durante más de una década, había estado documentando silenciosamente cada transferencia irregular, cada gasto excesivo, cada movimiento financiero sospechoso que Adrián había realizado en los últimos meses. De vuelta en el hospital, a las 8:40 de la noche, después de 14 horas de labor de parto, Gloria finalmente dio a luz a un hermoso bebé de 3,5 kilos.
El llanto del recién nacido llenó la habitación y las lágrimas de felicidad corrieron por las mejillas de la nueva madre. «Es perfecto, mija, completamente perfecto», murmuró Clara mientras la doctora limpiaba al bebé y lo colocaba sobre el pecho de Gloria. «¿Ya llegó papá?», preguntó la enfermera preparando los papeles para el registro. Gloria negó con la cabeza, tratando de no llorar. En el momento más importante de su vida, el hombre que amaba simplemente no estaba ahí. Fue exactamente en ese momento, mientras sostenía a su hijo por primera vez y Clara tomaba fotos con su celular, que el teléfono de Gloria vibró con un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. «Creo que debes ver esto. Una amiga», decía el texto, seguido de 3 fotografías que harían que su mundo se derrumbara por completo. Las imágenes mostraban claramente a Adrián en la hacienda de los Morales, brindando, riendo, besando el cuello de una mujer joven y hermosa, colocándole un collar de diamantes. La hora de las fotografías coincidía exactamente con el momento en que ella había estado pujando para traer a su hijo al mundo. Gloria sintió como si el aire se hubiera escapado de sus pulmones. Sus manos temblaron tanto que Clara tuvo que tomar el celular para evitar que se cayera. «Dios mío, mija, ¿qué es esto?», murmuró Clara, observando las fotografías con horror. Antes de que Gloria pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió de golpe y apareció Adrián, con el cabello perfectamente peinado, oliendo a perfume caro y con una sonrisa que ahora le parecía completamente falsa. «Mi amor, por fin llegué. Lo siento muchísimo. La junta se alargó más de lo esperado, pero ya estoy aquí», exclamó, acercándose a la cama con un ramo de rosas rojas que parecían haber sido compradas deprisa en la tienda del hospital. Gloria lo miró fijamente. Con su hijo aún en brazos y por primera vez en 8 años de matrimonio, realmente vio a Adrián tal como era. La máscara de esposo perfecto había caído y ella podía ver la mentira brillando en sus ojos. «¿La junta?», preguntó Gloria con voz apenas audible, sosteniendo su celular con las fotografías aún en la pantalla. «Sí, mi vida. Una reunión súper complicada con unos inversionistas japoneses. Tuvimos que ir a un restaurante porque ellos querían conocer la gastronomía mexicana. Ya sabes cómo son los negocios internacionales», respondió Adrián sin titubear, como si hubiera ensayado la mentira 1000 veces. «Inversionistas japoneses», insistió Gloria, acercándole lentamente el celular. Adrián miró la pantalla y su rostro palideció instantáneamente. Por un segundo que pareció eterno, se quedó completamente mudo, pero rápidamente recuperó su compostura. «Gloria, mi amor, esto no es lo que parece. Esta mujer es la intérprete japonesa. Tuvimos que ser amables con ella por el protocolo de negocios. Ya sabes cómo son estas cosas. Todo fue completamente profesional». Clara, que había permanecido callada, no pudo contenerse más. «Adrián, tu esposa estuvo 14 horas pariendo a tu hijo y tú andabas de parranda. ¿Qué clase de hombre eres?» «Doña Clara, por favor, no se altere. Les aseguro que todo tiene una explicación perfectamente lógica», respondió Adrián con esa voz manipuladora que había perfeccionado durante años. Pero Gloria ya no lo estaba escuchando. Mientras observaba las fotografías una y otra vez, una terrible sospecha comenzó a formarse en su mente. Si Adrián era capaz de mentirle en un momento tan importante, ¿de qué más sería capaz? Como si el destino quisiera responder a su pregunta, intentó usar su tarjeta de crédito para pagar algunos medicamentos que las enfermeras le habían recomendado, pero la transacción fue rechazada. «Disculpe, señora, su tarjeta no pasó. ¿Tiene otra forma de pago?», preguntó la enfermera con discreción. Gloria intentó con su segunda tarjeta, luego con la tercera y finalmente con la tarjeta de débito de su cuenta personal. Todas fueron rechazadas. «Adrián», murmuró con voz temblorosa, «las tarjetas no funcionan. Debe ser un error del banco, mi amor.
Mañana lo resolvemos, respondió él rápidamente, sacando su billetera para pagar en efectivo, pero Gloria notó que la billetera estaba prácticamente vacía. Esa noche, mientras Adrián dormía en la silla junto a su cama, fingiendo ser el esposo ejemplar, Gloria permaneció despierta sosteniendo a su hijo, con una certeza terrible creciendo en su corazón. El hombre con quien se había casado no era quien ella creía que era, y su vida perfecta estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. 5 días después del parto, cuando Gloria regresó a su casa de las Lomas, cargando a su bebé, esperaba encontrar el refugio familiar que había construido durante años. Sin embargo, al abrir la puerta principal, una sensación extraña la invadió. La casa se sentía diferente, más vacía, como si le hubieran arrancado el alma. «Algo está mal aquí», murmuró Clara, que había insistido en acompañar a su hija durante los primeros días después del hospital. «Mija, ¿dónde está el piano de cola que tenían en la sala?» Gloria sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. El piano Steinway de 200,000 pesos que Adrián le había regalado por su 5º aniversario de bodas ya no estaba en su lugar habitual junto a la ventana principal. En su lugar había solo una marca rectangular más clara en el piso de mármol, como la huella fantasma de lo que una vez fue su posesión más preciada. «Adrián debe haberlo mandado a reparar», dijo Gloria, tratando de encontrar una explicación lógica, aunque su voz sonaba poco convincente incluso para ella misma. Pero conforme fueron recorriendo la casa, más objetos faltaban. Las 2 pinturas originales de Diego Rivera, que habían comprado en una subasta exclusiva, los jarrones de cristal de Baccarat, el juego de platería francesa que heredó de la abuela de Adrián, e incluso algunos muebles de diseñador habían desaparecido misteriosamente. «Gloria, tenemos que hablar con Adrián inmediatamente», insistió Clara, notando la palidez creciente en el rostro de su hija. «Esto no puede ser una coincidencia». Cuando Adrián llegó esa noche, más tarde de lo usual y con olor a perfume femenino, Gloria lo esperaba en la sala con el bebé dormido en sus brazos y una lista mental de todas las cosas que habían desaparecido. «Mi amor, ¿dónde está el piano?», preguntó directamente, sin rodeos. Adrián ni siquiera pareció sorprendido por la pregunta. «Ah, sí, tuve que venderlo. Surgieron algunos gastos inesperados del negocio. Ya sabes cómo están las cosas con la economía, mi vida. Pero no te preocupes. Cuando se estabilicen las finanzas, te compro uno mejor». «¿Y las pinturas de Rivera? ¿Y la platería de tu abuela?» «Gloria, por favor, no empieces con interrogatorios. Estoy cansado y tengo muchas presiones en el trabajo. Todo lo que hago es por esta familia, para darte la mejor vida posible». Pero Gloria ya no podía ignorar las señales. Al día siguiente, mientras Adrián estaba supuestamente en la oficina, decidió revisar los estados de cuenta bancarios que llegaban por correo. Lo que descubrió la dejó sin aliento. En los últimos 6 meses habían salido transferencias millonarias de sus cuentas conjuntas, pagos a tiendas de lujo como Louis Vuitton, Cartier y Hermès, depósitos a cuentas que ella nunca había visto, pagos de renta de un departamento en Polanco que costaba más de 40,000 pesos mensuales. Y lo más impactante, la hipoteca de su casa había sido modificada, aumentando considerablemente la deuda. «Mamá, creo que Adrián me está robando», le dijo a Clara por teléfono con la voz quebrada por la desesperación. «Mija, ven para acá inmediatamente. Trae al niño y todos los papeles que puedas encontrar. Esto ya no es normal». Pero cuando Gloria intentó acceder a la cuenta de ahorros personal que había mantenido desde antes de casarse, descubrió que también había sido vaciada. Los 100,000 pesos que había ahorrado durante años trabajando como contadora, el dinero que había guardado para emergencias, había desaparecido por completo. Esa noche confrontó a Adrián con los estados de cuenta en la mano. «Explícamelo. Adrián, ¿dónde está mi dinero? ¿Por qué hay una hipoteca nueva sobre la casa? ¿Quién es la persona que vive en el departamento de Polanco que estás pagando?
Adrián la miró con una expresión que ella nunca había visto antes. Sus ojos se volvieron fríos, calculadores, casi crueles. «¿Sabes qué, Gloria? Ya me tienes harto con tus preguntas y tus sospechas. Obviamente estás pasando por una depresión posparto y te estás volviendo paranoica». «No estoy loca, Adrián. Estos son los estados de cuenta. Aquí están las pruebas». «¿Las pruebas de qué, Gloria?» «De que soy un empresario exitoso que maneja mucho dinero, de que tengo gastos fuertes porque trabajo duro para mantener nuestro estilo de vida. Francamente, me duele que mi propia esposa desconfíe de mí de esta manera». La manipulación psicológica de Adrián era tan sutil y devastadora que por un momento Gloria comenzó a dudar de su propia percepción de la realidad. Tal vez sí estaba exagerando. Tal vez la maternidad la había vuelto más sensible y desconfiada. Tal vez... Pero entonces recordó las fotografías del restaurante y esa duda se desvaneció inmediatamente. Y la mujer del restaurante, Adrián, ella también es producto de mi depresión posparto. El rostro de Adrián se endureció aún más. Ya te expliqué que eso fue estrictamente profesional, pero veo que no me crees. Veo que prefieres crear dramas donde no los hay. Honestamente, Gloria, ya no sé si este matrimonio puede seguir funcionando. Las palabras de Adrián fueron como un puñetazo en el estómago. Después de 8 años de matrimonio, después de haberle dado todo, después de haber sacrificado su carrera por él, ahora la amenazaba con el divorcio porque ella había descubierto sus mentiras. ¿Me estás amenazando, Adrián? No te estoy amenazando, Gloria. Te estoy diciendo la verdad. Una mujer que no confía en su esposo, que lo acusa de cosas horribles sin pruebas, que está constantemente peleando y creando conflictos, no es el tipo de esposa que yo necesito para seguir adelante en la vida. Durante los siguientes días, la situación empeoró exponencialmente. Adrián comenzó a llegar aún más tarde, a veces ni siquiera regresaba a dormir, diciendo que se quedaba en hoteles porque necesitaba espacio para pensar en su matrimonio. Cuando estaba en casa prácticamente no le dirigía la palabra a Gloria, excepto para criticar la forma en que cuidaba al bebé o para quejarse de que la casa no estaba lo suficientemente limpia. Parece que desde que nació el niño ya no te importa verte bien. Antes siempre estabas arreglada, elegante, ahora andas en pijama todo el día, le dijo una mañana, mirándola con desprecio. Gloria, que no había dormido más de 3 horas seguidas en semanas debido a las necesidades del bebé, sintió como si cada palabra de Adrián fuera una puñalada. El hombre que una vez la había llenado de halagos y amor, ahora parecía encontrar defectos en todo lo que ella hacía. Una semana después, Adrián llegó a la casa con un sobre manila lleno de documentos legales. Gloria, creo que es hora de que seamos honestos sobre lo que está pasando en este matrimonio. Mas, con manos temblorosas, ella abrió el sobre y encontró los papeles de divorcio ya redactados por un abogado. Pero lo que más la descoloró fue leer la sección sobre la custodia del bebé. Adrián, aquí dice que quieres la custodia completa de nuestro hijo. Gloria, seamos realistas. Tú estás pasando por problemas emocionales serios. Tienes depresión posparto, eres paranoica, desconfiada, conflictiva. No estás en condiciones de cuidar adecuadamente a un bebé. Yo, en cambio, tengo los recursos económicos y la estabilidad mental para darle la mejor vida posible. Pero soy su madre. No puedes quitarme a mi hijo. Puedo y lo voy a hacer si no empiezas a comportarte de manera racional. Mira, Gloria, todavía te tengo cariño. Si firmas los papeles voluntariamente, podemos arreglar una custodia compartida. Pero si me obligas a pelear en los tribunales, te aseguro que vas a perder todo. Gloria se derrumbó completamente. Se abrazó al bebé y comenzó a llorar desconsoladamente. Todo su mundo se estaba desplomando y se sentía completamente indefensa ante la crueldad calculada de Adrián. ¿Por qué me haces esto? ¿Qué hice para merecer que me trates así? No me hagas nada, Gloria. Simplemente cambié. Las personas cambian, los sentimientos cambian. Ya no somos compatibles, pero el golpe más devastador estaba por llegar.
Al día siguiente, mientras revisaba más documentos que había encontrado escondidos en el escritorio de Adrián, Gloria descubrió algo que la dejó paralizada. La escritura de su casa, la casa donde habían vivido durante 5 años, había sido transferida completamente al nombre de Natalia Ríos. «Clara, mamá, ven rápido», gritó por teléfono con la voz quebrada por el shock. Cuando Clara llegó y vio los documentos, se puso lívida. «Mija, esto es imposible. Esta casa la compraron juntos. Está bajo régimen de sociedad conyugal. Adrián no puede transferirla sin tu consentimiento». «Pero aquí está mi firma, mamá, y no recuerdo haber firmado esto». Clara examinó los documentos más de cerca. «Esta firma está falsificada, Gloria. Yo conozco tu letra perfectamente, y esta no es tu firma real». En ese momento, como si el universo conspirara para completar su humillación, sonó el timbre de la puerta. Gloria abrió y se encontró cara a cara con la mujer de las fotografías del restaurante. Natalia Ríos estaba parada en el umbral de su puerta, vestida con un abrigo de piel que costaba más que el salario anual de muchas personas, cargando bolsas de las tiendas más exclusivas de Santa Fe. «Hola, tú debes ser Gloria. Soy Natalia, la novia de Adrián». La palabra novia resonó en los oídos de Gloria como una explosión. «¿Novia? Adrián está casado conmigo». Natalia sonrió con una mezcla de arrogancia y falsa compasión. «Bueno, técnicamente sí, pero eso va a cambiar muy pronto. Adrián me pidió que viniera a hablar contigo de mujer a mujer. Él siente que eres demasiado dramática y que necesitas que alguien te explique la situación con más calma. ¿Tú vas a explicarme mi propia situación? Mira, Gloria, entiendo que esto debe ser difícil para ti, pero Adrián y yo nos amamos de verdad. Lo que ustedes tenían ya se acabó hace mucho tiempo, solo que tú no te habías dado cuenta. Él me contó que ya prácticamente no tenían vida matrimonial, que siempre estabas deprimida o quejándote de algo». Clara, que había estado escuchando desde la sala, se acercó furiosa. «Señorita, lárguese de esta casa inmediatamente. No tiene ningún derecho de estar aquí». Natalia miró a Clara con desdén. «En realidad, señora, tengo todo el derecho. Esta casa está a mi nombre desde hace 3 meses. Soy legalmente la propietaria». Gloria sintió como si el mundo se hubiera detenido completamente. «¿Qué dijiste?» «Adrián me transfirió la casa como regalo de cumpleaños. Aquí están los papeles si quieres verificarlo», dijo Natalia, sacando unos documentos de su bolsa Louis Vuitton. «De hecho, venía precisamente a discutir los términos de cuándo se van a mudar. Adrián pensó que sería más fácil si yo hablara contigo directamente, de mujer a mujer». La realidad golpeó a Gloria como un tsunami. No solo había perdido a su esposo, su dinero y potencialmente a su hijo. También había perdido su hogar. ¿Y qué se supone que vamos a hacer? ¿Dónde se supone que voy a vivir con mi bebé recién nacido? Natalia se encogió de hombros con una indiferencia cruel. «Eso no es mi problema, Gloria. Adrián dice que tienes familia. Supongo que puedes quedarte con tu mamá hasta que resuelvas tu situación». «Eres una descarada, una mantenida sinvergüenza», gritó Clara, temblando de rabia. «Señora, no se altere. Yo no pedí nada. Todo esto fue idea de Adrián. Él quería demostrarme que estaba dispuesto a dejar atrás su vida anterior para empezar una nueva conmigo». En ese momento, entró Adrián por la puerta como si nada estuviera pasando. Al ver a Natalia en la sala, sonrió y le dio un beso en los labios frente a Gloria y Clara. «Mi amor, pensé que habíamos quedado en que yo iba a hablar con Gloria primero. Lo siento, bebé, pero no pude esperar. Quería conocer a tu ex esposa y explicarle personalmente cómo van a ser las cosas de ahora en adelante». Gloria los miró a ambos, parados en la sala de su propia casa, comportándose como si ella fuera una intrusa en su propia vida. La humillación era tan profunda, tan completa, que por un momento perdió la capacidad de hablar. «Adrián», murmuró finalmente,
¿Esto es real? ¿Realmente me estás quitando todo? Gloria, no seas dramática. Te estoy dando la oportunidad de empezar una nueva vida. Vas a estar mejor sin mí. Créeme, necesitas aprender a ser independiente, a valorarte a ti misma. ¿Con qué dinero voy a ser independiente si me robaste todo? Yo no robé nada, Gloria. Manejé nuestros recursos de la manera que consideré más conveniente para el futuro de todos. Natalia va a ser mi esposa y la madre de mis futuros hijos. Era lógico que pusiera los bienes a su nombre. ¿Y qué hay de nuestro hijo? ¿El que acabas de tener conmigo? Adrián miró al bebé que Gloria tenía en brazos como si fuera un objeto inconveniente. Él va a estar bien. Voy a pasar por él los fines de semana cuando me convenga. Pero honestamente, Gloria, no estoy preparado para ser padre de tiempo completo. Tengo otros planes para mi vida. Esa noche, después de que Adrián y Natalia se fueran, dejándola claro que tenía una semana para desocupar la casa, Gloria se sentó en el suelo de lo que una vez fue su habitación matrimonial, con su bebé llorando en sus brazos y su madre tratando desesperadamente de consolarla. «Mija, esto no se va a quedar así. Vamos a pelear, vamos a recuperar lo que es tuyo». Pero Gloria ya no tenía fuerzas para pelear. Se sentía derrotada, humillada, traicionada en la forma más cruel posible. El hombre que había jurado amarla y protegerla para siempre, la había destruido sistemáticamente, quitándole no solo su dinero y sus bienes, sino también su dignidad y su esperanza. «Mamá, perdí todo. No tengo casa, no tengo dinero, no tengo esposo. Solo tengo a mi bebé y ni siquiera sé si voy a poder conservarlo». Clara abrazó a su hija con toda la fuerza que le quedaba. «No has perdido todo, mija. Todavía tienes vida, tienes salud, tienes a tu hijo y me tienes a mí. Y sobre todo, tienes algo que ellos nunca van a tener, dignidad y la verdad de tu lado». Pero en ese momento, con su mundo completamente destruido y sin saber cómo iba a sobrevivir el día siguiente, Gloria Navarro tocó el fondo más profundo de su existencia, sin imaginar que a veces hay que tocar fondo para encontrar la fuerza necesaria para renacer. 3 semanas habían pasado desde que Gloria se mudó a la pequeña casa de su madre en la colonia Doctores. La transición había sido devastadora. De vivir en una mansión de 300 metros cuadrados a compartir 2 recámaras con Clara y el bebé. Cada mañana despertaba con la esperanza de que todo fuera una pesadilla, pero la realidad la golpeaba inmediatamente al ver las paredes descascaradas y escuchar el ruido del tráfico de la avenida. Gloria había perdido casi 10 kilos desde el parto. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora parecían vacíos. Pasaba las horas cuidando al bebé de manera automática, sin la alegría natural que debería tener una madre primeriza. Clara la observaba con preocupación creciente, viendo cómo su hija se desvanecía poco a poco. «Mija, tienes que comer algo. El niño te necesita fuerte», le decía Clara cada mañana, poniendo un plato de chilaquiles frente a ella. «No tengo hambre, mamá. Además, ¿para qué? Ya perdí todo». Adrián se salió con la suya. Esa mañana del martes, mientras Gloria alimentaba al bebé, sentada en el pequeño patio de la casa, sonó el timbre. Clara abrió la puerta y se encontró con un hombre mayor, elegantemente vestido, con expresión seria pero amable. «Buenos días, señora. Soy Héctor Villaseñor, contador de la empresa Salvatierra. ¿Podría hablar con la señora Gloria, por favor? Es un asunto muy importante». Gloria escuchó el nombre desde el patio y sintió una punzada de pánico. ¿Habría venido Héctor a traerle más malas noticias? ¿Acaso Adrián la iba a demandar por algo más? «Señora Gloria, lamento mucho molestarla en estos momentos difíciles», dijo Héctor, quitándose el sombrero con respeto. «Pero necesito hablar con usted sobre asuntos muy delicados relacionados con su esposo». «Ex esposo», corrigió Gloria amargamente. «Supongo que viene a decirme que debo firmar más papeles, ¿verdad?». Héctor negó con la cabeza y miró alrededor cautelosamente. «¿Podríamos hablar en privado?».
Lo que tengo que decirle podría cambiar completamente su situación. Clara llevó al bebé a la recámara mientras Gloria y Héctor se sentaron en la pequeña sala. El contador sacó una carpeta gruesa de su portafolios y la colocó sobre la mesa de centro. Señora Gloria, he trabajado para su esposo durante 12 años. Durante todo este tiempo he llevado las finanzas de la empresa y las personales de la familia con total transparencia y honestidad. Pero en los últimos 8 meses, Adrián comenzó a pedirme que hiciera movimientos financieros que no eran correctos. Gloria lo miró sin comprender completamente. ¿Qué tipo de movimientos? Transferencias de dinero de las cuentas empresariales a cuentas personales sin justificación. Facturas falsas para deducir gastos personales como gastos de la empresa. Compras de bienes caros que luego registraba como inversiones comerciales cuando en realidad eran regalos para la señorita Ríos. Por primera vez en semanas, Gloria sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. ¿Está diciendo que Adrián cometió fraude? No solo fraude, señora. Evasión fiscal, lavado de dinero, falsificación de documentos, transferencias ilegales de bienes conyugales. Cuando él me pidió que transfiriera la casa a nombre de la señorita Ríos usando una firma falsificada de usted, me negué rotundamente. Ese fue el momento en que decidí documentar todo. Héctor abrió la carpeta y mostró copias de estados de cuenta, transferencias bancarias, facturas y fotografías de documentos. Era una montaña de evidencia que probaba cada uno de los movimientos ilegales de Adrián. Señora Gloria, yo no podía seguir siendo cómplice de esto. Mi conciencia no me lo permitía. Durante meses he estado copiando y guardando todos estos documentos, esperando el momento correcto para actuar. Pero ¿por qué no me dijo nada antes? Porque Adrián es muy inteligente y manipulador. Sabía que si yo hablaba con usted directamente, él encontraría la manera de desacreditar las pruebas o de desaparecer la evidencia. Necesitaba esperar hasta que usted estuviera en una situación donde realmente necesitara esta información para defenderse. Gloria comenzó a revisar los documentos con manos temblorosas. Cada página revelaba una nueva traición, un nuevo robo, una nueva mentira. Pero en lugar de sentirse más derrotada, comenzó a sentir algo que no había experimentado en semanas: rabia pura y limpia. Esto es suficiente para recuperar mi dinero. Esto es suficiente para que Adrián vaya a la cárcel por varios años, señora. Y sí, es suficiente para revertir todas las transferencias ilegales y recuperar todos sus bienes. Clara, que había estado escuchando desde la cocina, se acercó con los ojos brillantes. «Mija, ¿escuchaste? Tenemos pruebas. Pero necesitamos actuar rápido y con mucha inteligencia», continuó Héctor. «Adrián no debe sospechar que tenemos esta información. Si él se da cuenta, podría destruir más evidencia o transferir el dinero restante a paraísos fiscales, donde sería imposible recuperarlo». Esa misma tarde, Héctor llevó a Gloria a la oficina del licenciado Fernando Mendoza, uno de los abogados más reconocidos de México en casos de fraude matrimonial y delitos financieros. El despacho estaba ubicado en Polanco, en un edificio de cristal de 30 pisos que Gloria nunca pensó que podría costear. «Señora Navarro, he revisado preliminarmente los documentos que el contador Villaseñor me mostró esta mañana», dijo el licenciado Mendoza, un hombre de 50 años con presencia imponente y mirada penetrante. Su caso es extraordinario, no solo por la cantidad de dinero involucrado, sino por la frialdad calculada con la que su esposo ejecutó este plan. ¿Ya cuánto tiempo tardaría en recuperar mis bienes? Si manejamos esto correctamente, podríamos tener una orden judicial congelando todas las cuentas de su esposo en menos de una semana. Pero necesito que usted actúe con absoluta normalidad. Adrián no puede sospechar que estamos preparando un caso en su contra. ¿Cómo voy a actuar normal si ya ni siquiera vivimos juntos? El licenciado Mendoza sonrió por primera vez.
Esa es exactamente la ventaja que tenemos. Él cree que usted está derrotada, humillada, sin recursos para defenderse. Esa arrogancia va a ser su perdición. Durante los siguientes días, Gloria comenzó a seguir el plan que habían trazado. Fingía estar deprimida y derrotada cuando Adrián la llamaba para hablar sobre los papeles del divorcio, pero en realidad estaba trabajando meticulosamente para documentar cada uno de sus movimientos. Clara se convirtió en su espía más efectiva. Con la experiencia de una mujer que había criado 5 hijos y sobrevivido a décadas de matrimonio, Clara sabía exactamente cómo obtener información sin levantar sospechas. «Mija, ayer seguía a Adrián desde que salió de la oficina hasta que llegó al departamento de Polanco. Se quedó ahí 2 horas. Luego fueron juntos al restaurante Pujol. Gastaron más de 8,000 pesos en la cena. ¿Cómo sabes cuánto gastaron? Porque después de que se fueron, le pregunté al mesero. Le dije que era mi yerno y que quería saber si había pagado bien la propina», respondió Clara con una sonrisa astuta. Mientras tanto, el licenciado Mendoza había puesto a trabajar a un equipo de investigadores privados para rastrear todos los activos de Adrián. Lo que descubrieron era aún más impresionante de lo que habían imaginado. «Señora Navarro, su esposo no solo le robó a usted, también ha estado desviando dinero de la empresa, evadiendo impuestos por más de 2 millones de pesos y tiene cuentas bancarias en las Islas Caimán que nunca declaró al SAT». Pero la investigación también reveló información inesperada sobre Natalia. Gloria descubrió que la mujer que había destruido su matrimonio también estaba siendo engañada por Adrián. ¿Qué quiere decir con que también la está engañando? Adrián le está prometiendo matrimonio a la señorita Ríos, pero al mismo tiempo mantiene relaciones con al menos otras 2 mujeres. Hemos documentado encuentros regulares con una modelo de 24 años llamada Sofía y con una empresaria divorciada de 42 años llamada Patricia. Gloria sintió una mezcla extraña de satisfacción y compasión. Por un lado, le daba gusto saber que Natalia no era la única, que Adrián también la estaba traicionando a ella. Por otro lado, se dio cuenta de que todas eran víctimas del mismo hombre manipulador. ¿Natalia sabe sobre las otras mujeres? No, no lo sabe. Y hay más. Adrián le está dando dinero a las 3 mujeres, prometiéndoles a todas un futuro juntos. En realidad, está jugando con todas simultáneamente. Esa información le dio a Gloria una idea brillante. Si Natalia descubriera que Adrián la estaba traicionando, tal vez estaría dispuesta a cooperar para recuperar el dinero que él les había robado a ambas. Una semana después, Gloria se las arregló para encontrarse casualmente con Natalia en una cafetería de Santa Fe. Había planeado cuidadosamente el encuentro siguiendo los horarios de Natalia, que Clara había documentado meticulosamente. «Hola, Natalia», dijo Gloria, acercándose a su mesa con aparente timidez. Natalia la miró con sorpresa y cierta incomodidad. «Gloria, ¿qué haces aquí?» «Vine a hacer unos trámites al banco. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Podemos hablar 5 minutos? Solo 5 minutos, te lo prometo». Natalia miró su reloj Cartier, el mismo que Gloria había visto en las facturas que Héctor había documentado. «Está bien, pero que sea rápido. Solo quería preguntarte algo, de mujer a mujer. ¿Adrián realmente te va a dar todo lo que te promete? ¿A qué te refieres?» «Me refiero a si realmente crees que un hombre que es capaz de traicionar a su esposa el día que nació su hijo, no va a ser capaz de traicionarte a ti también». Natalia se puso a la defensiva inmediatamente. «Mi situación con Adrián es completamente diferente. Lo que nosotros tenemos es amor verdadero, no un matrimonio de conveniencia como el que tenían ustedes». Gloria sacó su teléfono y con mucho cuidado le mostró algunas fotografías que el investigador privado había tomado de Adrián con las otras 2 mujeres. «¿Esto también es amor verdadero?» Natalia miró las imágenes y su rostro se puso pálido.
En las fotografías se veía claramente a Adrián besando apasionadamente a una mujer rubia muy joven y en otra imagen entrando a un hotel de lujo con una mujer morena de mediana edad. «Estas fotografías están falsificadas», murmuró Natalia, pero su voz sonaba insegura. «¿Sabes qué, Natalia? Yo también pensé que Adrián me amaba. También pensé que era especial, que era diferente. Pero los hombres como Adrián no aman a nadie más que a sí mismos. Todas somos intercambiables para él». Natalia se quedó callada por varios minutos, mirando las fotografías una y otra vez. «¿Cuándo fueron tomadas estas fotos?» «La semana pasada, el mismo día que te llevó a cenar a Pujol». La información era devastadora para Natalia. Gloria pudo ver el momento exacto en que la realidad se abrió paso a través de sus ilusiones. «¿Qué quieres de mí, Gloria?» «Justicia, para ti y para mí. Adrián nos robó a las dos. A mí me robó 8 años de mi vida. Mi dinero, mi casa, mi dignidad. A ti te está robando tu tiempo, tu juventud, tu corazón, mientras él se divierte con otras mujeres». Esa noche, Natalia llamó a Gloria. Su voz sonaba quebrada, vulnerable. «¿Gloria?» Confronté a Adrián con las fotografías. Él lo negó todo. Dijo que eran montajes, que tú las habías falsificado para separarnos. Pero después me puse a revisar algunas cosas y encontré evidencia de que me ha estado mintiendo en muchas otras cosas. ¿Qué tipo de evidencia? Recibos de hoteles, mensajes de texto en su teléfono que olvidó en mi departamento, facturas de gastos que no coinciden con lo que él me había dicho. Gloria, creo que tienes razón. Creo que Adrián es un mentiroso patológico. 2 días después, Natalia se reunió secretamente con Gloria, Héctor y el licenciado Mendoza. Llegó al despacho con varias cajas llenas de documentos. Adrián me pidió que guardara algunos papeles en mi departamento porque decía que no quería que los tuvieras en casa durante el divorcio. Ahora entiendo que en realidad son documentos que probablemente él no quiere que las autoridades encuentren. Bilt, entre los documentos que Natalia había estado guardando sin saberlo, estaban las copias de las transferencias a las cuentas en las Islas Caimán, contratos falsificados y lo más importante de todo, las claves de acceso a las cuentas bancarias secretas de Adrián. «Señora Navarro», dijo el licenciado Mendoza con una sonrisa triunfante, «con esta información podemos congelar todos los activos de su esposo mañana mismo. No solo eso, podemos demostrar evasión fiscal por más de 5 millones de pesos». Esa noche, por primera vez en meses, Gloria durmió profundamente. El bebé descansó plácidamente en sus brazos y Clara ronroneó suavemente en la cama de al lado. Pero Gloria ya no se sentía derrotada. Se sentía como una leona que había estado herida, pero que ahora había encontrado su fuerza y estaba lista para recuperar lo que le habían quitado. Al día siguiente comenzaría la fase final de su plan. Adrián había subestimado completamente a la mujer con la que se había casado. Había creído que podía destruirla y salirse con la suya, pero estaba a punto de descubrir que había despertado a la persona equivocada. El martes 15 de marzo amaneció gris y lluvioso en la Ciudad de México, pero para Gloria Navarro representaba el día más importante de su vida. Después de 2 meses de preparación meticulosa, había llegado el momento de la confrontación final. Se levantó a las 5 de la mañana, se bañó cuidadosamente y se puso el traje sastre negro que había comprado con los últimos ahorros que le quedaban. Quería verse fuerte, profesional, inquebrantable. Clara estaba despierta en la cocina, preparando café y alimentando al bebé. «Mija, ¿estás lista para esto?» «Más lista de lo que he estado en toda mi vida, mamá. Hoy Adrián va a pagar por todo lo que nos hizo». A las 7 de la mañana, Gloria llegó al despacho del licenciado Mendoza, donde la esperaban Héctor, 2 agentes del SAT, un agente del Ministerio Público especializado en delitos financieros y el equipo completo de abogados. La oficina parecía un centro de operaciones militares, con documentos organizados en pilas perfectas y computadoras desplegando gráficos de las transferencias ilegales de Adrián.
Señora Navarro, hemos coordinado todo para que la confrontación se realice en la oficina de su esposo a las 10 de la mañana. Él no sabe nada. Su secretaria le dijo que tenía una junta con inversionistas potenciales, explicó el licenciado Mendoza, revisando los documentos por última vez. Y si trata de huir, imposible. Tenemos agentes federales rodeando el edificio desde las 6 de la mañana. Además, anoche congelamos todas sus cuentas bancarias, incluyendo las de las Islas Caimán. No puede acceder a un solo peso. A las 9:45, la comitiva llegó al edificio de vidrio de Santa Fe, donde Adrián tenía su oficina en el piso 20. Gloria sintió una mezcla de nervios y adrenalina mientras subían en el elevador. Era la primera vez que pisaba ese lugar en 2 años, desde que Adrián había decidido que los negocios y la familia debían mantenerse separados. La secretaria, una mujer joven que obviamente no tenía idea de lo que estaba por suceder, lo recibió con una sonrisa profesional. «Buenos días, el señor Salvatierra los está esperando en la sala de juntas». Cuando abrieron las puertas de cristal de la sala de juntas, Adrián estaba sentado cómodamente en la cabecera de la mesa, revisando su teléfono con una expresión relajada. Llevaba puesto un traje Armani de $5,000 y su reloj Rolex Daytona de $100,000 brillaba bajo las luces LED del techo. Al ver entrar a Gloria, seguida por el grupo de hombres trajeados, su expresión cambió inmediatamente de relajación a confusión y luego a alarm absolute. «Gloria, ¿qué diablos haces aquí? ¿Y quiénes son estas personas?». El licenciado Mendoza tomó la palabra con voz firme y autoritaria. «Señor Salvatierra, soy el licenciado Fernando Mendoza, representante legal de su esposa Gloria Navarro. Estos caballeros son el contador Héctor Villaseñor, quien usted conoce muy bien, el agente Rodríguez del Servicio de Administración Tributaria y el licenciado García del Ministerio Público». Adrián miró a Héctor con una expresión de traición absoluta. «Héctor, ¿qué significa esto? ¿Tú estás involucrado en este circo?». «No es un circo, Adrián. Es justicia», respondió Héctor con calma, colocando la primera carpeta de evidencias sobre la mesa. «Durante 8 meses documenté cada una de tus irregularidades financieras. Cada transferencia ilegal, cada factura falsificada, cada peso que robaste. No robé nada. Todo el dinero que manejé era mío». «Señor Salvatierra», intervino el agente del SAT, «tenemos evidencia de evasión fiscal por más de 5 millones de pesos, transferencias no declaradas a paraísos fiscales por 8 millones de pesos y apropiación indebida de bienes conyugales por más de 12 millones de pesos». Adrián se puso de pie bruscamente, con el rostro enrojecido. «Esto es una emboscada, una conspiración. Gloria, tú estás detrás de todo esto porque no puedes aceptar que nuestro matrimonio se acabó». Por primera vez en meses, Gloria habló con una voz que no había usado desde antes de casarse con él. Una voz firme, segura, llena de autoridad. «Adrián, siéntate y cállate. Tu show de víctima ya no funciona conmigo». La fuerza en la voz de Gloria lo tomó tan por sorpresa que automáticamente se sentó. «Durante 2 meses investigamos cada uno de tus movimientos. Sabemos de las 3 mujeres con las que andas simultáneamente. Sabemos de las cuentas secretas en las Islas Caimán. Sabemos que falsificaste mi firma para transferir la casa. Sabemos que desviaste dinero de la empresa para mantener tu estilo de vida de Playboy. Sabemos absolutamente todo». El licenciado Mendoza comenzó a colocar documentos sobre la mesa, uno por uno, como si estuviera jugando cartas ganadoras. «Aquí están las transferencias a la cuenta de la señorita Natalia Ríos, 500,000 pesos en 6 meses. Aquí están las transferencias a la cuenta de Sofía Ramírez, la modelo, 200,000 pesos en 3 meses. Aquí están las transferencias a Patricia Maldonado, la empresaria, 300,000 pesos en 4 meses. Con cada documento que aparecía, el rostro de Adrián se ponía más pálido. «¿Y saben qué es lo más patético de todo?», continuó Gloria,
disfrutando por primera vez en meses el poder que sentía. Que les prometiste matrimonio a las 4. A mí, que ya estaba casada contigo, me prometías que íbamos a reconstruir nuestro matrimonio después del divorcio. A Natalia le prometiste que se iban a casar en cuanto yo firmara los papeles. A Sofía le prometiste que ella era el amor de su vida. Y a Patricia le prometiste que iban a formar una empresa juntos. Gloria, esto es ridículo. No puedes probar nada de eso. El agente del Ministerio Público sacó una grabadora digital y la colocó sobre la mesa. Señor Salvatierra, tenemos grabaciones de conversaciones telefónicas donde usted admite haber falsificado la firma de su esposa, transferido bienes sin su consentimiento y evadido impuestos. ¿Quiere escucharlas? Adrián se derrumbó completamente. Su arrogancia se desvaneció y por primera vez Gloria lo vio tal como realmente era, un hombre pequeño, cobarde, patético, que había construido su vida entera sobre mentiras y manipulación. Además, continuó el licenciado Mendoza, tenemos testimonios de las 3 mujeres con las que usted mantenía relaciones paralelas. Todas están dispuestas a testificar sobre las promesas que usted les hizo y el dinero que recibieron, creyendo que provenía de fuentes legítimas. En ese momento las puertas de la sala de juntas se abrieron y entraron 3 agentes federales. Señor Adrián Salvatierra, dijo uno de los agentes, queda usted arrestado por los delitos de fraude fiscal, lavado de dinero, falsificación de documentos y apropiación indebida de bienes. Tiene derecho a permanecer callado. Mientras le leían sus derechos, Adrián miró a Gloria con una mezcla de odio y desesperación. Esto no se va a quedar así, Gloria. Voy a pelear esto hasta el final. Te voy a destruir en los tribunales. Gloria se levantó. Caminó hasta donde estaba Adrián esposado y le habló con una voz tan fría que él sintió un escalofrío. ¿Destruirme? Adrián, tú ya me destruiste una vez. Me quitaste mi dinero, mi casa, mi dignidad, mi confianza. Pero ¿sabes qué? Me hiciste un favor. Me enseñaste de lo que soy capaz cuando me subestiman. Y ahora vas a descubrir lo que pasa cuando despiertas a la mujer equivocada. Mientras se llevaban a Adrián arrestado, el licenciado Mendoza entregó a Gloria las órdenes judiciales que habían obtenido esa misma mañana. Señora Navarro, oficialmente todos los bienes que fueron transferidos ilegalmente han sido revertidos a su nombre. La Casa de las Lomas, las cuentas bancarias, las inversiones, todo está de vuelta bajo su control. Además, el gobierno le va a pagar una compensación de 2 millones de pesos por los daños causados por la evasión fiscal de su esposo. Por primera vez en meses, Gloria sonrió genuinamente. 3 horas después, Gloria estaba parada en la entrada de su antigua casa, sosteniendo las llaves que el juez había ordenado que le fueran devueltas inmediatamente. Natalia había sido desalojada esa misma mañana con una orden judicial, y todas sus pertenencias estaban apiladas en la banqueta. Cuando Gloria entró a la casa, se encontró con Natalia sentada en el suelo de la sala, llorando desconsoladamente. Ya no llevaba puesto ropa de diseñador. Tenía puestos unos jeans desteñidos y una blusa sencilla, y su maquillaje corrido la hacía ver años mayor. «¿Gloria?», murmuró Natalia al verla entrar. «¿Es cierto? ¿Adrián realmente está arrestado?». «Sí, es cierto, y va a estar en la cárcel por lo menos 5 años». Natalia rompió a llorar aún más fuerte. «Yo no sabía nada. Te lo juro que no sabía que el dinero que me daba era robado. Él me decía que era de sus empresas, que era dinero que había ganado limpiamente». Por primera vez, Gloria sintió compasión genuina por la mujer que había destruido su matrimonio. Se dio cuenta de que Natalia también había sido víctima de la manipulación de Adrián, aunque de una manera diferente. «¿Qué vas a hacer ahora, Natalia?». «No lo sé. Perdí mi trabajo cuando decidí dedicarme completamente a la relación con Adrián. El departamento de Polanco estaba a nombre de él, así que también lo perdí. No tengo dinero, no tengo casa, no tengo nada.
Gloria se sentó en el suelo junto a Natalia. ¿Sabes qué? Yo hace 2 meses estaba exactamente en la misma situación que tú. Me sentía perdida, traicionada, sin esperanza, pero descubrí algo muy importante. ¿Qué? Que cuando tocas fondo, la única dirección posible es hacia arriba, y que somos mucho más fuertes de lo que creemos. Gloria le extendió una tarjeta de presentación a Natalia. Voy a abrir una empresa de consultoría financiera para mujeres que han sido víctimas de fraude matrimonial. Si quieres rehacer tu vida, si estás dispuesta a trabajar honestamente, puedes venir a trabajar conmigo. No como favor, sino porque necesito gente que entienda por experiencia propia lo que se siente ser engañada. Natalia tomó la tarjeta con manos temblorosas. ¿Por qué harías eso por mí? Yo destruí tu matrimonio. No, Natalia. Tú no destruiste mi matrimonio. Adrián lo destruyó cuando decidió ser un mentiroso y un ladrón. Nosotras solo fuimos sus víctimas. 6 meses después, Justicia Patrimonial, la empresa de Gloria, tenía oficinas en un edificio moderno de Polanco y había ayudado a más de 50 mujeres a recuperar bienes robados por sus ex esposos. Gloria había descubierto que tenía una habilidad natural para los negocios y para leer las tácticas de los hombres manipuladores. Natalia se había convertido en una de sus empleadas más valiosas, trabajando en el área de investigación. Su experiencia personal la hacía especialmente efectiva para detectar las señales de cuando una mujer estaba siendo engañada financieramente. Clara cuidaba al bebé durante las horas de trabajo, pero las noches las pasaba completamente dedicada a su hijo. Por primera vez en su vida, Gloria se sentía completamente realizada siendo madre soltera y empresaria exitosa. 1 año después del arresto de Adrián, Gloria recibió una carta de la prisión federal donde él estaba cumpliendo su condena de 7 años. En la carta, Adrián le pedía perdón y le suplicaba que lo visitara con el niño. Gloria leyó la carta una sola vez y luego la tiró a la basura sin responder. Esa tarde, mientras jugaba con su hijo de 1 año en el jardín de su casa recuperada, su teléfono sonó. Era el licenciado Mendoza. Señora Navarro, tengo noticias excelentes. La Corte ha aprobado su solicitud de custodia total del menor. Adrián ha perdido oficialmente todos sus derechos parentales. ¿Está seguro? Completamente. El juez determinó que un hombre que fue capaz de robar a su propia familia y manipular a múltiples mujeres simultáneamente no está capacitado para ejercer la paternidad responsable. Esa noche, mientras acostaba a su hijo, Gloria le susurró al oído: «Mi amor, tu mamá te prometió que íbamos a estar bien. ¿Y sabes qué? No solo estamos bien, estamos mejor que nunca». 2 años después del arresto de Adrián, Justicia Patrimonial se había convertido en la empresa de consultoría financiera más exitosa de México, especializada en casos de fraude matrimonial. Gloria había escrito un libro titulado Cuando el amor se vuelve traición, que se había convertido en bestseller nacional. Clara, ahora de 65 años, había decidido estudiar computación para ayudar en la empresa de su hija. El bebé, ahora un niño de 3 años lleno de energía, iba todas las mañanas a un jardín de niños bilingüe de las mejores de la ciudad. Una mañana, mientras Gloria revisaba los estados financieros de su empresa, sonó el teléfono. Era Natalia, que ahora dirigía la sucursal de Guadalajara. «Jefa, ¿puedes creer que ya llevamos 200 mujeres ayudadas a recuperar sus patrimonios?» ¿200? ¿Estás segura? Segurísima. Y el promedio de recuperación es de 800,000 pesos por caso. Gloria, hemos recuperado más de 160 millones de pesos para mujeres que habían perdido todo. Gloria sonrió mientras miraba la fotografía de su hijo que tenía sobre el escritorio. En la imagen, el niño sonreía mientras construía un castillo de arena en la playa de Cancún, donde habían ido de vacaciones el mes anterior. ¿Sabes qué, Natalia? Creo que Adrián nos hizo un favor sin darse cuenta. ¿Cómo? Nos enseñó que somos capaces de sobrevivir a lo peor y salir más fuertes.
Nos enseñó que no necesitamos a un hombre para ser exitosas. Y sobre todo nos enseñó que la mejor venganza contra alguien que trata de destruirte es construir una vida tan increíble que se arrepienta para siempre de haberte perdido. Esa noche, mientras cenaba en su casa con Clara y su hijo, Gloria reflexionó sobre todo lo que había pasado. Había perdido un matrimonio basado en mentiras, pero había ganado una vida basada en la verdad. Había perdido la falsa seguridad de depender de alguien más, pero había ganado la verdadera seguridad de depender de sí misma. Su hijo le preguntó: «Mami, ¿por qué no tengo papá como los otros niños?». Gloria lo cargó y le respondió con toda la honestidad que su corazón de 3 años podía manejar: «Mi amor, hay muchos tipos de familias. Algunas tienen papá y mamá, otras tienen solo mamá, otras tienen solo papá y otras tienen 2 mamás o 2 papás. Lo importante no es cuántas personas hay en la familia, sino cuánto amor hay en ella. Y nosotros tenemos mucho amor. Tenemos tanto amor que nos sobra para compartir con todas las personas que necesitan ayuda». 5 años después del día más amargo de su vida, Gloria Navarro se había convertido en una de las empresarias más respetadas de México, una madre ejemplar y, sobre todo, en una mujer que había aprendido que su verdadero valor no dependía de ningún hombre. Adrián Salvatierra seguía en prisión, con 3 años más por cumplir. Las otras mujeres que había engañado habían reconstruido sus vidas de diferentes maneras, pero todas coincidían en algo. El día que Adrián salió de sus vidas había sido el primer día de su verdadera libertad. La historia de Gloria Navarro nos enseña una de las lecciones más poderosas que la vida puede ofrecer: que nuestro valor real no depende de lo que otros hacen por nosotros, sino de lo que somos capaces de hacer por nosotros mismos cuando enfrentamos la adversidad más cruel. Cuando Adrián traicionó a Gloria en el momento más vulnerable de su vida, cuando ella daba a luz a su hijo, él creyó que la estaba destruyendo para siempre. Pensó que al quitarle el dinero, la casa y su dignidad, la había condenado a una vida de miseria y dependencia. Pero lo que Adrián no entendió es que hay una fuerza dentro de cada mujer que permanece dormida hasta que alguien comete el error de despertarla. Esta historia nos recuerda que los momentos más oscuros de nuestra vida pueden convertirse en los cimientos más sólidos de nuestro renacimiento. Gloria no solo recuperó todo lo que le habían robado, sino que descubrió capacidades que nunca supo que tenía. Se convirtió en una empresaria exitosa, una madre ejemplar y, más importante aún, en una mujer que aprendió a valorarse a sí misma independientemente de cualquier hombre. La traición de Adrián, aunque devastadora en el momento, se convirtió en el catalizador que Gloria necesitaba para descubrir su verdadero potencial. Durante años había vivido a la sombra de su esposo, creyendo que su felicidad dependía de él. Cuando él la abandonó, se vio obligada a encontrar su propia luz, y esa luz brilló más fuerte de lo que jamás había imaginado. La lección más profunda de esta historia es que nadie puede quitarnos nuestro verdadero valor, porque ese valor no reside en lo que poseemos, sino en quién somos. Pueden robarnos el dinero, la casa, incluso intentar robarnos la dignidad, pero nunca pueden robarnos nuestra capacidad de levantarnos, de aprender, de crecer y de construir algo mejor. Gloria también nos enseña la importancia del perdón, no como un regalo para quien nos lastimó, sino como una liberación para nosotros mismos. Cuando ayudó a Natalia a reconstruir su vida, demostró que la verdadera fortaleza no está en la venganza, sino en la capacidad de transformar nuestro dolor en propósito, nuestra herida en sabiduría. Cada mujer que se sienta identificada con esta historia debe recordar que dentro de ella vive una leona dormida. Tal vez la vida aún no ha requerido que despierte, pero cuando llegue ese momento, cuando alguien trate de quitarle lo que es suyo,
descubrirá que es mucho más fuerte, más inteligente y más valiosa de lo que jamás imaginó. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.